La electricidad es hoy en día algo esencial en nuestras vidas, pero llegar a conocer su naturaleza hasta poder dominarla y hacer uso de ella para nuestra comodidad no ha sido fácil. Desde hace siglos son muchos los hombres que han contribuido mediante experimentos o desarrollos teóricos a comprender este fenómeno natural sin el que hoy no podemos concebir la vida moderna. Hoy vamos a hablar del comienzo de la historia de la electricidad y de algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender cómo funciona. Para ello nos acompaña el profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, David García Aldea. La primera pregunta sería, ¿desde cuándo tiene el ser humano conocimiento de la electricidad? Bueno, pues ya desde muy antiguo el ser humano tiene conocimiento de la electricidad. Nos tenemos que retrotraer a los antiguos griegos y, pues de hecho, cerca del año 600 a.C., Tales de Mileto ya hablaba de la electricidad en sus escritos y hacía experimentos con una sustancia que es el ámbar, que es una resina fosilizada. Y en esos experimentos él frotaba el ámbar con lana y se daba cuenta de que atraía pequeños objetos. También se dio cuenta de que si tenía dos varillas de ámbar que estaban cargadas, es decir, una vez que las había frotado y tenían esa capacidad de atraer pues, pequeños objetos como trozos de papiro, etcétera, pues se repelían entre sí. Otra cosa de la cual también se había dado cuenta es que al poner en contacto con ciertos objetos, concretamente con los objetos metálicos, pues estas varillas perdían estas propiedades y se descargaban. Nosotros tenemos una experiencia similar, que es la típica que hemos hecho casi todos, que es pues jugar con un peine, a frotarlo o después de haberlo usado y pues mediante ese peine poder levantar pequeños papelitos. ¿Y del magnetismo también se tiene conocimiento desde tan antiguo? Pues sí, desde la misma época, desde los griegos, existe una leyenda que probablemente sea apócrifa, que habla de un pastor que se llama Magnes. Entonces este pastor tenía un cayado metálico, tenía un cayado de hierro concretamente, y al subir a cierta montaña en la cual se le había perdido una oveja, al poner el cayado con las piedras de esa montaña, notaba una cierta atracción que también al parecer notaba en los clavos de sus sandalias, y a ese tipo de piedras se les llamó piedras de Magnes. Probablemente esta historia sea apócrifa y sea más real que el concepto de magnetismo y la palabra de la que derivan venga de una zona de Magnesia en Asia Menor, y que en esta zona era rica en cierta piedra, que ahora conocemos como magnetita, que tiene precisamente esa peculiaridad de atraer al hierro. Bueno, también se ha conocido siempre esto y se ha usado mediante un dispositivo que ha sido la brújula, para orientarse, ya que la aguja de la brújula está hecha de este material magnético y se orienta, dependiendo de la posición, con lo que ahora sabemos que es el campo magnético de la Tierra. Es muy importante que no confundamos nunca la electricidad con el magnetismo, ya que son fenómenos diferentes, aunque sí que sabemos que están relacionados. La electricidad se basa en las cargas eléctricas, mientras que el magnetismo se basa en la propiedad de estos materiales, que son pues los materiales magnéticos, que tienen capacidad de atraer a otros, como el hierro. En el magnetismo hablamos siempre de que el magnetismo está caracterizado por algo que se llaman polos, es decir, todo material magnético tiene una zona que es un polo norte y un polo sur, y se atraen polo norte con sur, mientras que en el caso de la electricidad hablaremos siempre de cargas, y hablamos, pues en este caso ya hemos definido como cargas positivas y cargas negativas. Aparte de estas experiencias con la electricidad, ¿qué otro conocimiento de la electricidad tenía el hombre de la electricidad en la naturaleza? Pues en la naturaleza la electricidad aparece, por ejemplo, en el mundo animal. Y aunque aparece también a nivel fisiológico, como lo veremos más adelante, aparecen ciertos peces, ¿no? Es famoso conocido el caso de la anguila eléctrica, del que todos hemos oído hablar alguna vez, que puede producir pequeñas descargas eléctricas o no tan pequeñas, y luego también un pez que era conocido como el pez torpedo, que era capaz de, pues esto, incluso tumbar a un hombre con una descarga eléctrica. Quizá el caso más famoso de electricidad, que luego se interpretó posteriormente, sea el caso del rayo. En las tormentas eléctricas, que precisamente se llaman así por eso, vemos unas enormes descargas eléctricas que son estos rayos.
¿Y qué entendimiento tenía el ser humano de estos fenómenos eléctricos? Pues durante la Edad Antigua y la Edad Media prácticamente nada. Aparte de un uso meramente de una cierta intuición médica en la cual se usaban pues piscinas con estos peces torpedos para producir descargas en seres humanos pues que tenían algún tipo de problema o como dolores de cabeza o algún tipo de parálisis, intentando curarlos bastante infructuosamente, y de lo cual nos habla ya Plinio el Viejo, no había mucho entendimiento. De hecho, no es hasta la llegada de la Revolución Científica, en el siglo XVII, cuando ya esto se empieza a estudiar de un modo más serio. De hecho, en 1600, William Gilbert habla de materiales eléctricos y anaeléctricos. A lo que se quiere referir es que hay materiales que son conductores de la electricidad y aislantes, que son los vocablos que ahora usamos para eso. Y posteriormente, en 1660, Otto von Guericke empieza ya a estudiar la repulsión que antes habíamos visto, que lo había hecho notar Tales de Mileto, en las cargas en trozos de ámbar. La primera máquina eléctrica es creada por él y es pues una especie de globo de azufre que se frota y que es capaz de crear chispas. Nos tenemos que meter ya en el siglo XVII, ya bien metidos en la Revolución Científica, donde se produce un artilugio que es la máquina de Hawkesbury, que es una esfera rotatoria a la cual se le extraía el aire y se hacía girar con una manivela. El tal Hawkesbury, que fue el inventor de esta máquina, hacía el experimento en una habitación oscura y acercando la mano a la esfera, al hacerla girar, se podían ver una serie de pequeños destellos y conseguir unas chispas y unas descargas pequeñas, ¿no? Y esto era un fenómeno eléctrico. Sin embargo, él dejó de trabajar con este artilugio y siguió trabajando en los experimentos que le proponía la Royal Society. Sin embargo, este experimento, este artilugio no fue olvidado y fue usado por una serie de personajes que existían en aquella época, que se llamaban electricistas y que distan mucho de los electricistas que conocemos hoy en día. Y de hecho, la electricidad era en aquel momento una atracción de feria. Ellos iban a las ferias o estaban en reuniones pues, de ricos, nobles, etcétera, y hacían ciertas demostraciones que le encantaban al personal. Por ejemplo, usaba la máquina de Hawkesbury para cargarse a sí mismo, es decir, haciendo rodar lo que es la esfera y quedándose el mismo cargado con una cierta electricidad estática, y luego pues tocar a los comensales y hacer pasar a través de ellos una cierta carga eléctrica. También hacía pues un típico experimento de usar una barra de vidrio, frotarla con un paño de seda que se quedaba cargada y atraer ciertas plumas. Pero quizá el experimento más llamativo al que él se dedicaba era que se cargaba a sí mismo, ponía una copa de coñac en medio de la mesa de los comensales y acercaba el dedo, y a partir de un chispazo eléctrico, puesto que entonces las copas eran de metal y la copa estaba llena del coñac, que como vemos se puede prender, pues al final el coñac terminaba prendido e incendiado con una llama a partir de la chispa. Y aparte de los electricistas, ¿no hubo un enfoque más científico tratando de entender el fenómeno de la electricidad? Pues no había entendimiento mientras se producían simplemente pues estos espectáculos, pero posteriormente, evidentemente, a los científicos les llamaba la atención este fenómeno y empezaron a preguntarse qué es lo que sucedía realmente y si de algún modo podían controlar ese poder, no solo para un espectáculo, sino para tratar de sacar alguna ventaja. La primera explicación que tenemos es la de Stephen Gray, que hablaba de unos efluvios o virtud eléctrica y que circulaban a través de ciertos materiales, y una cosa de la que se dio cuenta es que este material debía estar alejado de la Tierra. Junto con Wheeler y Godfrey, en 1729, realiza muchos experimentos y clasifica los materiales en dos tipos. Por un lado los llama conductores y por otro lado aislantes. Los aislantes son, por ejemplo, la seda, el pelo, el cristal, la resina, y los conductores son aquellos a través de los cuales puede circular la electricidad. Los metales principalmente, que son los que conocemos, incluso el cuerpo humano hasta cierto punto es conductor. Posteriormente, Charles François de Cisternay-Dufay, en 1733, se da cuenta de que pues, pequeñas laminillas de oro son repelidas por una barra de vidrio que está electrificada, que se electrifica pues frotándola con algún tipo de seda o de paño. Y habla de dos tipos de cargas eléctricas, una carga positiva y una carga negativa.
pero que él define como una carga vítrea y una carga resinosa, respectivamente, dependiendo de qué tipo de cargas se producían al frotar de determinado tipo de materiales. Por ejemplo, como habíamos hablado antes, el vidrio frotado con un paño de seda produce esa carga vítrea, que es positiva, y sin embargo una sustancia resinosa, como puede ser el ámbar o la goma, al ser frotados con una piel, producían esa carga resinosa, que es la negativa. Todos estos experimentos producían pequeñas cargas muy pequeñas y que no eran permanentes. ¿Y no hubo intentos de crear o acumular mayores cantidades de carga? Pues sí que los hubo, ¿no? Y ya nos tenemos que mover a la Tierra continental, y es en la ciudad de Leiden. Un científico de la época, se llama Peter van Mussenbroek, se pregunta si la electricidad no será como una especie de fluido, y lo que hace es diseñar un experimento en el cual botella con un tapón y introduce dentro de él una varilla metálica mediante un orificio. La botella la llena de agua de forma que la varilla está sumergida y conecta un determinado objeto cargado para ver si puede contener la carga en el agua. Y bueno, pues esto lo hace pues con la varilla de vidrio que hemos comentado antes, y también intenta hacerlo con la máquina de Hawsbury, de la cual también habíamos hablado, y pues sujeta con la botella con la mano y empieza a hacer funcionar la máquina de forma que se acumula carga tanto sobre él como dentro de la botella. Luego, al tocar la tapa metálica con la mano, resulta que recibe un importante chispazo. Lo que ha hecho en este momento con este experimento es ser una especie de precursor de lo que nosotros conocemos como condensadores, que son acumuladores de carga eléctrica, y el chispazo pues es cuando nosotros ponemos en contacto y la carga positiva, que nosotros sabemos posteriormente que se ha acumulado sobre él, se contrarresta con la negativa que se ha acumulado dentro de la botella. Hemos hablado de las chispas y de que se había especulado con su relación con el fenómeno natural del rayo. ¿Hubo alguien que confirmara esta suposición? Pues sí, esto fue propuesto por Benjamin Franklin en 1752. Y trata de explicar qué es el rayo, pues puesto que él piensa que es igual que la electricidad que él ha visto en otros experimentos. De hecho, todos tenemos conocimiento, y es una de las imágenes científicas más famosas, en la que Franklin está con una cometa tratando de capturar un rayo y pues entender la electricidad. Sin embargo, a pesar de que esta escena está en la mente de todos, el experimento jamás se realizó y jamás fue realmente realizado por Franklin en América, sino que se realizó aquí en Europa, en un lugar cerca de París, y se hizo un experimento muy parecido al de la botella que hemos dicho antes, en el cual se trata de atraer un rayo con una cometa o con una especie de vara metálica como un pararrayos, e introducir pues esa cantidad eléctrica dentro de una botella. Cuando estaban trabajando en este experimento, el ayudante fue a tocar la botella una vez que ya el rayo hubo caído, y pues recibió también, pues como de costumbre siempre pasaba en estos casos porque no tenían ningún tipo de precaución, era pues un importante chispazo y una descarga. Entonces, pues bueno, Franklin se dio cuenta de que el rayo era como la electricidad creada por el hombre. Bueno, Franklin era un hombre de negocios y trató de pensar teóricamente, aparte de realizar los meros experimentos, en qué consistía realmente la electricidad. Y entonces hablaba de un fluido eléctrico, y él pensaba que debía ser como el saldo en un banco. Igual que en un banco tú puedes tener un saldo positivo o un saldo negativo, se trataba de un solo fluido, que era la electricidad, y que había un saldo positivo o un saldo negativo, dependiendo de si los cuerpos se habían cargado positivo o negativamente. Y él pensaba que era un único fluido, igual que en economía se trata de un único fluido, que es el dinero, que está en exceso o defecto. Y los efectos de la electricidad que nosotros vemos es cuando se da la transferencia, es decir, cuando nosotros tenemos un saldo muy negativo en un lado y un saldo muy positivo en el otro, se crea pues una interacción que al final produce esa descarga eléctrica, que es el chispazo. Hemos visto que en numerosos experimentos se produce una chispa. ¿A qué se debe realmente este fenómeno? Pues como te estaba explicando, precisamente se debe a una transferencia muy rápida de carga. Tenemos una carga positiva y una carga negativa, y en el momento en el que ya se acercan, por algún mecanismo que en aquel momento se desconocía, se da esa transferencia y se produce lo que nosotros vemos que es el chispazo. El primero que explica
cómo se produce y por qué se produce esto es Charles Augustin de Coulomb, que enuncia la ley de Coulomb, que relaciona las cargas y la distancia. Y entonces se da cuenta de que precisamente existen un tipo de cargas que son iguales, que pueden ser dos cargas negativas o dos cargas positivas, que lo que producen entre ellas es una repulsión, que era lo que habíamos visto antes, de lo que ya se habían dado cuenta en los pedazos de ámbar. Y sin embargo, si son diferentes, que son las que se producen en el experimento de la botella, se atraen. Entonces, cuando tenemos carga positiva acumulada de un tipo y del otro, se atraen. Y se atraen mediante la ley de Coulomb, que relaciona la forma en la que se atraen matemáticamente. Y la fuerza con la que se atraen, usando como fuerza el concepto que Newton había introducido unos pocos años antes, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa. Esta ley es muy importante y sigue siendo hoy muy usada en física. En su honor, a la unidad de carga eléctrica, es decir, a la unidad que mide la cantidad de carga que nosotros tenemos en un determinado objeto, se le denomina coulombio. Y bueno, como he dicho, pues el chispazo es esa transferencia muy rápida de carga que se produce entre dos cargas diferentes. Aparte de estas transferencias muy rápidas de carga eléctrica que comentas, ¿los científicos de la época estudiaban algún otro tipo de fenómeno eléctrico? Pues concretamente Luigi Galvani en Italia en 1780 estudiaba la electricidad de un modo muy diferente y entonces él creía que la electricidad tenía algo que ver con los movimientos musculares en los animales. De hecho, tenía un experimento en el cual podía hacer que la pata de una rana se moviera del mismo modo que ellas las mueven para saltar, una vez que había separado la pata o la parte del abdomen para abajo del animal, pues poniendo en contacto ciertos metales. Tenía discusiones con Volta, ya que Luigi Galvani pensaba que la electricidad que se daba en los animales era diferente de la que se estudiaba por el hombre creada artificialmente, y sin embargo otro científico italiano que era Volta pues pensaba que no, que se trataba de lo mismo, que era similar a las descargas eléctricas. Tenían allí un debate, de hecho un encendido debate y una cierta animadversión entre ellos, y era un debate similar al que se ha dado en otras áreas de la ciencia, como en el caso de los compuestos orgánicos, ¿no? Que se pensaba que los compuestos orgánicos eran característicos de los seres vivos, pero que realmente no se podrían sintetizar artificialmente. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, tanto en esa discusión como en otra, que realmente estamos hechos de las mismas cosas y seguimos las mismas leyes, y que la electricidad de los seres vivos es la misma que la electricidad que podemos crear artificialmente, igual que los compuestos orgánicos están hechos de modo similar a los compuestos artificiales. Bueno, pues para ello lo que hizo Volta es, con su ingenio, pues crear un dispositivo que es lo que conocemos como pila de Volta, que es el precursor de la batería eléctrica, en el cual ponía ciertos discos de zinc y de cobre separados por un cartoncito humedecido en un electrolito, y entonces a partir de ellos pues podía crear una corriente. Y es la primera vez históricamente en la cual se crea una corriente continua y no un chispazo. Entonces se podía crear lo que es una corriente eléctrica. De hecho, Napoleón le nombró conde en 1801 y en su honor se tiene la unidad de tensión eléctrica o de potencial eléctrico, que es el voltio. ¿Tuvo aplicaciones en aquel momento la pila de Volta? Pues la verdad es que tuvo muchas aplicaciones y tuvo mucha influencia en la química, puesto que mediante esa corriente continua se pudieron meter los electrodos que componían la pila en agua y descomponer el agua en sus componentes principales, que son el oxígeno y el hidrógeno, que por primera vez se habían hecho desde ese modo, y es lo que se llama la electrólisis del agua. Gracias también a ese experimento, pues ciertos investigadores consiguieron aislar de este modo electrolíticamente muchos nuevos elementos. Concretamente, Sir Humphrey Davy, entre 1806 y 1808, consiguió aislar muchos elementos como son el magnesio, el bario, el estroncio, el calcio, el sodio, el potasio, el boro, e incluso en 1807 descubre un nuevo elemento que es el cloro, al cual él produce un nombre por el color verdoso que tenía. En este breve resumen del comienzo de la historia de la electricidad has mencionado conceptos importantes como corriente eléctrica, la carga eléctrica o el voltaje. ¿Tienen alguna relación entre sí?
Pues sí, a los científicos precisamente lo que más nos gusta es medir las cosas y a los físicos en particular cuantificarlas y establecer relaciones entre ellas. Y efectivamente la corriente eléctrica, la carga eléctrica y el voltaje tienen relación entre ellas. Como hemos dicho, la unidad de carga eléctrica es el coulombio y la unidad de tensión eléctrica es el voltio. Y tenemos la intensidad eléctrica, que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por tiempo, es decir, se mide en coulombios por segundos, que reciben el nombre de amperios. Como las cargas siguen la ley de Coulomb, se pueden desplazar por un conductor y podemos medir esa intensidad eléctrica. Y mediante la pila de Volta pues podemos producir esas corrientes continuas que antes eran imposibles. ¿Quién descubrió la relación que existe entre la intensidad y el voltaje o tensión? Pues quien descubrió esa relación fue George Simon Ohm en 1827, que enuncia lo que es la ley de Ohm y que nos dice que la intensidad que circula por el seno de un conductor es proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a una cosa que él denominó resistencia, que es una característica de ese conductor. Y esa resistencia se mide en su honor en unas unidades que se denominan ohmios. Cuando sucede ese paso de la corriente eléctrica por ese conductor que ofrece una resistencia, se produce también otro fenómeno, que es que esa resistencia se calienta porque disipa lo que es calor, energía en forma de calor por la resistencia que se opone a la circulación de esa corriente. Entonces, a pesar de que antes hemos clasificado los materiales en conductores o aislantes de la electricidad, ¿incluso los conductores presentan una cierta resistencia al paso de esta? Efectivamente. Todos los metales podemos decir que son buenos conductores, siendo la plata, el cobre y el oro los mejores de ellos, y de hecho están relacionados químicamente, aunque existe hoy en día un nuevo material, que es el grafeno, que tiene una resistividad aún menor. Una resistividad es pues la capacidad que tiene el material de ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica. Aunque luego la resistencia no depende solo de esa característica, sino también de la forma geométrica del conductor. Es mayor cuanto más longitud de conductor haya que atravesar y menor cuanto más grande sea la sección por la cual tengan libertad para moverse las cargas. También tienen resistividades definidas los que antes hemos dicho, los materiales que antes hemos dicho que son aislantes como el vidrio, el cuero, etcétera. Pero esas resistividades son enormemente mayores, es decir, son órdenes de magnitud mayores, trillones de veces mayores. ¿Estamos interesados entonces en materiales que sean buenos conductores para utilizar la electricidad? Pues eso depende exactamente del uso que nosotros queramos dar a la electricidad. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es transferir la electricidad como nuestras redes eléctricas, lo que queremos es que sean buenos conductores y de hecho usamos el cobre porque a pesar de que la plata es el mejor conductor, el cobre es muchísimo más barato y también es muy buen conductor. Y sin embargo, para otros usos nos interesa tenerlo en los dos casos, es cuando nosotros tenemos una estufa de resistencia, lo que nosotros queremos precisamente es que haya una gran resistencia para que se disipe mucho calor y obtener el calor que nosotros queremos pues para usarlo como calefacción. O por ejemplo en el caso de las bombillas. En el caso de las bombillas nosotros queremos mucha resistencia y para eso usábamos antiguamente el wolframio en las resistencias de las bombillas porque así se calienta mucho y nos ofrece también luz. El concepto de intensidad eléctrica es un tanto intuitivo, pero no parece pasar lo mismo con el voltaje. ¿Podrías aclararnos un poco este punto? Pues bueno, la pila de Volta se produce acumulando pequeños voltajes. Existe una pequeña diferencia de potencial y lo vamos acumulando. Es como acumular altura. Sin embargo, si nosotros tenemos una diferencia de potencial cero, no hay corriente. Por ejemplo, en nuestra intuición diaria, nosotros podemos hacer que la pila circule que la corriente circule en una pila desde el polo positivo al polo negativo, pero si nosotros conectamos dos polos positivos, no obtenemos ningún tipo de corriente. Tenemos que conectar los polos positivos y los polos negativos. Tenemos una analogía con la energía, que es con el potencial que nosotros tenemos cuando estamos en un determinado piso. Nosotros nos podemos caer de un piso primero hasta un bajo, ¿vale? Pero no nos podemos caer desde un piso primero hasta un primero, porque hay una diferencia de energía. Es un equivalente a la diferencia de potencial que nosotros encontramos en estos dispositivos. Hemos visto que si asociamos en serie baterías conseguimos un voltaje mayor
mayor. ¿Sucede algo parecido con las resistencias? Efectivamente, si nosotros asociamos en serie las baterías, tenemos un voltaje mayor, es decir, si nosotros conectamos el polo positivo al polo negativo, tenemos un mayor voltaje, y lo mismo sucede con las resistencias. Tenemos una resistencia mayor. De hecho, la resistencia es el equivalente a la suma de las resistencias, pero si estas están asociadas en serie. Por ejemplo, tenemos un ejemplo: si nosotros conectamos dos bombillas en un circuito en el cual tenemos una determinada batería, pues las bombillas nos lucirán la mitad, puesto que la resistencia que oponen será el doble si las bombillas son iguales, y la intensidad que circula por ellas será la mitad. De otro modo, si nosotros las asociamos en paralelo, es decir, lo que hacemos es que la batería alimente individualmente cada una de ellas, como están sometidas a la misma tensión, lucirán igual, pero la batería se nos gastará pues en la mitad de tiempo. Bien, pues tenemos que dejar aquí este repaso por la breve historia y conceptos básicos de la electricidad. David García Aldea, profesor del Departamento de Física Fundamental de nuestra Facultad de Ciencias, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta otra, gracias.